En este nuevo debate de redacción médica abordamos cómo afecta la pandemia del COVID-19 a la salud mental de ciudadanos y profesionales sanitarios. Los problemas de salud mental son invisibles y muchas veces no les prestamos la suficiente atención. Además, pueden ser un tema tabú en muchas ocasiones y por ello cuesta pedir ayuda. En este encuentro profundizaremos en los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance para mejorar la salud mental, como son las nuevas tecnologías, y en los distintos aspectos que hay que reforzar para que este tenga más presencia. Para ello nos acompañan las siguientes expertas: Rosa María Baños Rivera, catedrática de Psicopatología en la Universidad de Valencia y jefa del grupo de investigación de la Psitec Valencia; Mercedes Bermejo Boixareu, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología; Manuela García Romero, vicepresidenta de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial; Tania Menéndez Evia, Digital Transformation Officer de Rivera; y Belén Vázquez Rodríguez, psicóloga en el Hospital Rivera Polusa de Lugo. Hola, bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica. Esta vez abordamos cómo ha afectado la pandemia a la salud mental. La Organización Mundial de la Salud advierte de que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030 y actualmente el mismo organismo asegura que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre o sufrirá un trastorno a lo largo de su vida. En este debate queremos abordar cómo afecta el COVID-19 a la salud mental de los ciudadanos y profesionales sanitarios y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar y contribuir a la mejora de este problema social y sanitario. Bueno, pues vamos a empezar el debate con la primera pregunta, que va especialmente dirigida a Belén y Tania. ¿Cómo ha afectado a la salud mental el teletrabajo y la reducción de los contactos sociales? ¿Hay diferencias en función de la edad, sexo o situación social? Bueno, yo creo que efectivamente el COVID ha aumentado los factores de riesgo asociados a la salud mental, como puede ser la inseguridad financiera, la incertidumbre, el miedo, y a la vez ha reducido esa conexión social que nos ayuda de alguna forma a fortalecer, ¿no?, ese vínculo tanto emocional como físico con nuestros compañeros de trabajo, y por lo tanto se ha producido un desequilibrio porque ya la gente está sola, está trabajando desde su casa sola y les falta esa conexión, esa empatía y esa forma de trabajar, ¿no?, en colaboración. Con lo cual sí ha afectado el teletrabajo digamos, a aumentar estos riesgos en el mundo de la salud mental. También es cierto que yo diría que hay diferencias en función de los perfiles profesionales. Es decir, hay algunos profesionales, como puede ser, por ejemplo, el mundo de la tecnología, los informáticos, los desarrolladores, que se encuentran comodísimos trabajando solos en su casa y, de hecho, a ellos esto les ha venido muy bien porque es lo que venían demandando desde hace tiempo y ahora están encantados con poder tener ese trabajo desde casa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay cosas positivas como es la flexibilidad, el poder compaginar con la vida familiar, pero luego también tiene otros contras que genera una conexión continua, un agotamiento, una saturación y una fatiga el estar en casa trabajando, y a veces hay falta de desconexión. Belén, no sé si quieres añadir algo por tu parte. Sí, yo un poco en la línea de lo que comenta mi compañera Tania. Yo creo que llevamos casi 2 años en un contexto de amenaza, ¿no? Y esta desconexión social aumenta incluso la probabilidad que tenemos de sufrir un estrés postraumático. Entonces, lo que más nos cuesta gestionar a las personas es esa sensación de falta de control, esa incertidumbre que nos genera un contexto de pandemia, no saber lo que va a pasar ni cuándo va a terminar esta situación. Entonces, las reacciones normales ante esta situación totalmente anormal es la irritabilidad en nuestro día a día, la sintomatología de ansiedad, las dificultades para dormir, incluso reacciones de shock. Entonces, yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Yo no me atrevería a decir que no hay ningún grupo social o ninguna edad a la que no le afecte la pandemia. Creo que nos afecta a todos independientemente del sexo y de la situación social. De hecho, bueno, aquí en el centro, sobre todo desde hace un añito, notamos, tanto en consulta de psiquiatría como en psicología, que ha aumentado muchísimo la demanda, ¿no? Incluso personas que nunca han tenido psicopatología
previamente pues han demandado una primera asistencia en psicología. Y ahora, teniendo en cuenta que la salud mental se ha convertido en un tema de debate en el Congreso, quería preguntaros como sanitarios cuál es la importancia que realmente se merece este tema tanto a nivel político como social. Mercedes, no sé si tú nos puedes hacer una valoración al respecto. Los problemas de salud mental ya estaban bastante acentuados antes de la pandemia, es decir, que ahora que se habla también mucho de suicidio, ya el suicidio era la primera causa de muerte entre la población joven previo a la pandemia, es decir, que la pandemia sí que ha sido un factor de riesgo que al final ha incrementado lo que comentaban las compañeras de toda la incertidumbre, estrés continuado y todos los problemas y secuelas psicológicas y emocionales que está dejando en nuestra sociedad, en mayor o menor medida. Sí que el organismo de la Organización Mundial de la Salud sí que advierte que en el año 2030 la primera causa de discapacidad en el mundo va a ser la salud mental, los problemas y trastornos de salud mental. Incluso se habla que la previsión es que para el año 2050 el 50% de la población pueda llegar a tener algún tipo de patología o de trastorno asociado a la salud mental. Entonces, esto es un problema real. Si se le está dando suficiente importancia, desde la psicología consideramos que cualquier tipo de acciones que se puedan llevar a cabo son insuficientes, porque yo creo que ya vamos tarde, ¿no? Yo creo que esto desde el ámbito sanitario era algo que no se esperaba, ¿no? Se esperaba, para esto no hay una vacuna, ¿no? Al final, para este tipo de pandemias, frente a algo que es invisible, que no se entiende, cuando creíamos que este mundo era un lugar seguro, ¿no? Cómo los adultos ahora también podemos transmitir esa seguridad a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto obviamente pues va a derivar y ya está derivando en muchos problemas de salud mental, y que es fundamental que haya una conciencia social y que se lleven a cabo pues, bueno, todas las acciones necesarias y posibles para poder paliarlo. No sé si queréis hacer vosotras algún apunte más, también me refiero a las que nos siguen desde yo sí casa. Que me gustaría añadir algo, ¿no? Sí. Creo que hay una cosa que es muy importante resaltar, que a veces no se incide suficiente, es el concepto de salud en general. Si nosotros nos vamos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a su carta fundacional, en los años 40, ya decía que la salud no es ausencia de enfermedad. Decía que la salud es un estado de completo bienestar físico, psicológico o emocional y social. Es decir, que él entiende que la salud mental es una parte fundamental de la salud. Por lo tanto, quiero decir, creo que, y añadiendo y andando un poquito, ¿no?, lo que decía la compañera anteriormente, que la salud mental siempre ha tenido importancia. El problema es que no se le ha dado, a pesar de que incluso organizaciones como la Organización Mundial de la Salud la ponía en el centro, ¿no?, como uno de los factores, una de las características fundamentales que define la propia salud. Entonces, yo creo que si algo bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, ha traído la pandemia, que obviamente de todas las situaciones de crisis aprendemos, ¿no?, y podemos sacar obviamente lecciones, precisamente ha sido eso, ¿no?, ha sido visibilizar, es decir, poner la lupa en un aspecto de la salud que teníamos totalmente mal cuidado y mal atendido, que es la salud mental. Y precisamente por eso también ha explotado por ahí. Es decir, además de por lo que significa en sí misma la pandemia, como un estresor crónico y muy importante, que genera, como muy han dicho las compañeras, incertidumbre, etcétera, etcétera, que también ha puesto de manifiesto la escasez de recursos que ha habido y lo poco atendida que estaba esta parte tan fundamental de la salud. Y tengo que decir también que la salud mental y el bienestar forma parte en estos momentos de uno de los objetivos de desarrollo sostenible que está en la Agenda 2030 2030 como uno de los elementos fundamentales a promocionar. Es decir, es un derecho humano más, dentro del derecho de la salud. Vale, pues rescato la idea de que la salud mental ha sido un aspecto mal cuidado y enlazo esto con la siguiente pregunta. Como profesionales de la psicología, la salud mental sabéis que continúa siendo un tema tabú en la sociedad. ¿Qué consideráis que pueden hacer las instituciones para normalizar esta enfermedad? No sé, Manuela.
Bueno, nosotros estoy totalmente convencida y en la línea de que la salud mental es un tabú y que además el estigma que crea en el profesional o en el personal es muy importante y muy serio todavía aún, y creo que hay muchísimo camino que recorrer en ese ámbito. Nosotros desde el Consejo General lo que hemos puesto en marcha, que empieza ahora en el mes que viene, o en marzo creo, es una campaña contra el estigma. Y la campaña contra el estigma, aparte de ser una campaña publicitaria que vamos a llevar a cabo, tiene otra misión, y es formar e informar. Vamos a formar a nuestros médicos también a través de cursos formativos de qué supone que cuando un enfermo mental llegue, porque entre nosotros mismos, entre los propios médicos, cuando llegue a la consulta, sea atendido y se entienda esa enfermedad mental, porque una persona con enfermedad mental puede estar realizando una actividad absolutamente normal si está controlada y está bien llevada, y esto es algo que tenemos que defender. Y aquí me gustaría contar una anécdota, porque defendiendo este tema, la persona que me hacía la entrevista me preguntó: bueno, pero yo sí que quisiera saber que mi médico tiene una enfermedad mental grave, con lo cual creo que hay que considerar que todavía nos queda muchísimo camino por atender, por andar en esa lucha, y además que los profesionales sanitarios tienen una carga aún mayor, porque cuidan de la salud de los demás y a ellos se les exige quizás más en ese aspecto que a la población general. Muy bien. Y como profesionales de la psicología, ¿qué le diríais a una persona que tenga que acudir por primera vez a la consulta y cuándo creéis que es necesario pedir ayuda? Belén. En mi caso, desde la psicología, ¿cuándo pedir ayuda? Yo creo que cuando hay un malestar emocional cronificado en el tiempo, creo que es muy saludable el que podamos normalizar, al igual que decimos que me duele una muela y voy al dentista, pues me duele el corazón o estoy ahí dándole vueltas a la cabeza, pues consulto, ¿no? El poder hacer la consulta, y yo creo que en esto sí que es importante el poder normalizar más el papel del psicólogo y de la psicóloga, y el poder reforzar mucho el pedir ayuda, ¿no? Como yo siempre digo sobre mis pacientes, yo no sé nada de mis pacientes cuando vienen por primera vez, pero sé solamente una cosa, que son valientes, ¿no? Porque yo creo que la capacidad y el esfuerzo de querer pedir ayuda, yo siempre digo que trabajemos con esa parte sana de nuestros pacientes, ¿no? Que están sufriendo y quieren cambiar, con esa capacidad de cambio. Y eso es fundamental poderlo validar, ¿no? No los que más lo necesitan son los que vienen, pero sí por lo menos son los más valientes, y eso es importante, ¿no? El poder valorar. Oye, hay muchas veces que, como digo yo, es como una ITV, revisamos y en principio todo está bien, pues damos unas pautas y ya está, en función de cada caso y de las necesidades. Pero creo que sí que es importante el poder hacer la consulta para descartar. Y Belén, por tu parte, ¿qué crees que habría que hacer para darle ese pequeño impulso a la persona que tiene que acudir a consulta y todavía no se ve capaz de hacerlo? A ver, yo lo que le diría a esa persona, a ese paciente o cliente, es que a veces para sentirse bien, primero hay que sentirse mal, ¿no? Llevamos 2 años donde yo creo que es importante el reposar todo lo que hemos vivido, y muchas veces también el escuchar esa tristeza, esa ansiedad, esas dificultades que estamos teniendo en nuestro día a día. Entonces, yo creo que hay que desterrar ya el concepto de fuertes o débiles, y profundizar un poquito más en el concepto de vulnerabilidad. Brown es uno de los autores que hablaba de la valentía de atreverse a ser vulnerables, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que revisarnos todos. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido vulnerables y no por ello somos menos. Entonces, el escuchar esas emociones también nos ayuda a regularnos a nivel emocional, ¿no? Entonces, creo que es una valentía, tal y como comentaba Mercedes, yo creo que los pacientes que vienen a consulta son valientes, ¿no? Porque dan ese paso. Y ojalá, ¿no? Todos diéramos ese paso, porque creo que incluso los psicólogos, al final nosotros también necesitamos ir a otros psicólogos, y tenemos que normalizar esto para que, bueno, tanto como jóvenes como adultos, que normalicen lo de ir a terapia y también sepan un poco qué es lo que hacemos en las consultas de psicología. Y aparte yo, bueno, creo que hay como 2 indicadores que son fundamentales. Si yo llevo tiempo teniendo mucho malestar, pues días, semanas,
o hay un deterioro pues, con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo, creo que son dos indicativos de, bueno, tengo que acudir a un profesional para que me ayude. Según los expertos, más del 50% de la población ha mostrado síntomas de estrés emocional derivado de la pandemia del COVID-19. Hay síntomas como ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, entre otros muchos. ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a paliar este problema? Esto va especialmente dirigido a ti, Tania. Yo diría que hay 3 conceptos fundamentales y son una mayor accesibilidad, una herramienta o una forma de detectar posibles riesgos y, en tercer lugar, las tecnologías te permiten también un acompañamiento continuo. Y ahora explico cada uno. Accesibilidad porque a través del mundo digital puedes acceder más rápido a servicios, ¿no? Muchas veces pues, para ir a una primera consulta en la sanidad pública, por ejemplo, pues tienes listas de espera largas, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, y con herramientas tecnológicas se puede, bueno, pues empezar a trabajar ciertos mecanismos a través de, pues, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales que vengan soportadas por entornos digitales para luego combinarlas con esa atención sanitaria de un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues de forma más accesible y de forma más económica posiblemente puedes empezar ya a trabajar ciertos aspectos. Por otro lado, cuando decía las herramientas también ayudan a detectar posibles riesgos, es porque, bueno, pues muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un proyecto en atención primaria para que los pacientes que llegaban a atención primaria por cualquier problema y el médico sospechaba que estaba empezando a tener problemas de ansiedad o depresión, les dieran una aplicación móvil con la que empezar a trabajar, y esos datos y esos ejercicios que ellos iban haciendo a través de la aplicación móvil, muy basado también en elementos psicoeducativos, les llegarán a los médicos de atención primaria a través de un panel de datos, de forma que determinadas alertas le decían a ese profesional sanitario de atención primaria que ese paciente estaba empeorando en su situación y por lo tanto tenía que ser atendido o derivado a la unidad de salud mental. Entonces, de esa forma, aunque el paciente esté en su casa y en su día a día trabajando y haciendo cosas, sabemos cómo está para bueno, pues darle la ayuda que necesita en el momento que necesita, ¿no? Entonces esto ayuda. Y luego, en tercer lugar, lo que decía en cuanto al acompañamiento es que muchas veces entre consulta y consulta con un psicólogo pasa mucho tiempo, pero ese paciente sigue teniendo ese problema cada día, cada minuto y cada segundo, ¿no? Vale, pues estas herramientas combinadas con la terapia que le hace el psicólogo y también, digamos, tuteladas por lo que le dice el psicólogo, van a ayudarle a hacer ejercicios, utilizar técnicas de relajación y diferentes herramientas para que entre consulta y consulta sepa también cómo actuar y cómo trabajar. Belén, a lo mejor en tu consulta hay gente que hace terapia más a menudo con las nuevas tecnologías, o ¿has visto que se han adherido más al tratamiento gracias a ellas? Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos utilizado la herramienta Serenmind, que es una app que combina un poquito las videoconsultas con la terapia cognitivo-conductual. La hemos probado con pacientes y un poco lo que nos devuelven los pacientes es que sí le ayuda sobre todo a eso, lo que comentaba Tania, a hacer bueno, ese seguimiento, aparte de lo que es el trabajo en terapia, pues después, a medida que trabajas, por ejemplo, una problemática del sueño, poco a poco hacer todos los días ejercicios que le ayuden un poco a fijar ese aprendizaje. Entonces sí, hemos visto que son muy útiles y además el feedback que nos ha dado los pacientes pues también es positivo. Bueno, estamos viendo que está siendo bastante complicado ir por primera vez a la consulta y además nos encontramos con un obstáculo más, que es el acceso a recursos de salud mental en el sistema sanitario. Según Eurostat, España cuenta con 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra que está muy por debajo de la Unión Europea, que se sitúa en 18. ¿Cómo creéis que puede ayudar la sanidad privada ante este déficit? Tania, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que ofreciendo una atención un poco en la línea de lo que decía antes, continuada, cercana, personalizada, al final es un complemento, ¿no?, a la sanidad pública. Digamos que si se trabaja de forma coordinada y con una mayor continuidad asistencial, al final de lo que se trata es de darle al paciente mecanismos o recursos para ayudarle en el momento en el que lo necesita, ¿no? Yo creo que en ese sentido la sanidad privada puede ofrecer nuevas herramientas o nuevas formas de acceso a esta ayuda de una forma más rápida o más inmediata, pero como complemento a lo que es la sanidad privada. De hecho, muchos pacientes pues acuden a la sanidad pública y a la vez, para cubrir otra serie de huecos o de necesidades, acuden a la sanidad privada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí la ventaja que tiene quizás la sanidad privada es que es capaz de poner en marcha de forma más rápida nuevos servicios o nuevas tecnologías que le ayuden a ese paciente bueno, pues a tener mayor acceso a lo que necesite en cada momento. Estamos hablando de todos los efectos que ha tenido la pandemia en la salud mental de las personas y no nos podemos olvidar de las consecuencias que están sufriendo los profesionales sanitarios. Según el último estudio de SATSE, 6 de cada 10 enfermeras reconocen que la pandemia ha empeorado su salud mental. Desde la gestión sanitaria han reforzado los servicios psicológicos o cuentan con alguna terapia para sus propios empleados. Manuela, ¿tenéis algo? Bueno, yo creo que a nivel de los profesionales sanitarios no solo está este estudio, hay estudios internacionales que aportan que en el mes de la primera quincena en el primer trimestre del 2021, entre el 55 y el 60% de la población en general de la población sanitaria necesitará apoyo en salud mental. Nosotros hemos realizado durante el periodo COVID, hemos realizado un apoyo psicológico a los profesionales sanitarios a través de una red de telesoporte, pero además a nivel de los diferentes colegios de médicos pues ha habido iniciativas todas en esa línea. Por lo tanto, es cierto que lo que estamos comentando aquí ha abierto un campo que antes no existía o estaba poco experimentado, ¿no?, en ese momento. Lo que estamos convencidos es que también tenemos que poner en marcha. Nosotros tenemos el programa de atención integral al médico enfermo y dentro de la estrategia de salud mental del Ministerio hemos hecho una petición. ¿Por qué? Porque este programa de atención integral al médico enfermo, que lleva muchos años de andadura, tiene 25 años ya de andadura y tiene un reconocimiento a nivel general y unos resultados que son claramente contrastables, pues hemos puesto la red, el funcionamiento y la experiencia para poder ser vehiculado a todos los profesionales sanitarios. Y esto es un elemento que está dentro del Plan Estratégico de Salud Mental realizado por el Ministerio. Pensamos que es muy importante porque es una red que ya está montada, que tiene una experiencia consolidada y que, por supuesto, se puede aportar y unir a todas las ayudas de otro tipo que vengan, pues de telemedicina, de transformación digital, que estamos muy avanzados también en ese aspecto. Y creo que el Ministerio, pues en ese sentido, nos acompañará. Y Mercedes, por tu parte, ¿algo que añadir? Sí, desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, durante el confinamiento y a posteriori, llevamos a cabo diferentes dispositivos de ayuda telefónica y psicológica, tanto a profesionales sanitarios como a la población en general. Sí que creemos que es fundamental que haya una atención especializada a sanitarios y todos estos dispositivos que son fundamentales, porque como decía antes la compañera, en estos datos que facilitabas de 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, en el caso de psicólogos y psicólogas hay 6 psicólogos y psicólogas en nuestro país por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es el doble, ¿no? Y según el Plan Nacional de Salud Mental, con el presupuesto que hay establecido ya simplemente no llegaríamos, si lo destinásemos exclusivamente a cubrir esta media europea, tampoco llegaríamos. Teniendo en cuenta que además España es el país de Europa que más antidepresivos y ansiolíticos consume, que es verdad que los tratamientos farmacológicos son importantes, pero es importante que haya un trabajo psicológico paralelo y que se pueda dar esta atención.
porque hablábamos ahora también de los recursos públicos y privados, sí que, como comentaba la compañera Rosa María, sí que es importante que se le dé el valor. Ya en nuestra Constitución se refleja la atención, el derecho que tenemos, ¿no?, a la atención a la salud, pero nos hemos olvidado que ahí también está la salud mental, ¿no? Y muchas veces no es accesible para todas las familias y todas las personas que lo puedan necesitar. De hecho, ya no solamente es que los servicios públicos estén colapsados, es que los servicios privados también de atención psicológica en su mayoría también están colapsados. Entonces, creo que sí conviene y que es importante desde todos los recursos y también desde el punto de vista político y de todos los agentes sociales el tomar conciencia de que hay que dar respuesta, ¿no?, a corto plazo a todas estas necesidades, pues bueno, pues, y por supuesto a la población sanitaria, que sabemos que vienen expuestos pues, a esta situación desde hace más de o prácticamente 2 años y que es importante el que sean atendidos adecuadamente. Si me permites, en línea con lo que ya comentaba, yo creo que lo que sí que tenemos que tener un concepto claro es que la salud mental es un equipo interdisciplinar, con lo cual no solamente es un déficit de psiquiatras, que lo hay, sino que es un déficit de un equipo en el que confluyen tanto psicólogos como trabajador social como enfermería, y tiene que haber un número suficiente de ellos. El resto de herramientas considero que puedan ser totalmente aprovechables, pero el capital humano tiene que estar. Y en este caso, si no hay un sistema, un conjunto de profesionales que puedan dedicarse y no hay una buena relación entre los diferentes sistemas asistenciales, perdemos mucho en el proceso. Vale, pues pregunto por este lado, ¿qué creéis que pueden aportar las autoridades o desde los hospitales para reforzar este servicio psicológico que necesitan los sanitarios? ¿Podéis añadir, Rosa? ¿Rosa? Sí, sí, es que justo me has hecho una pregunta de la que yo controlo mucho, que es lo que pueden hacer, yo preguntar es a niveles políticos, ¿no? Es decir, qué regulaciones o qué cuestiones deben plantearse. Es decir, estaba escuchando antes a la compañera que decía que es lamentablemente el triple, la media europea, de la necesidad de psicólogos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una necesidad fundamental de inversión en el ámbito de la salud mental. Y yo creo que además, teniendo en cuenta que la inversión en el ámbito de la salud mental, cada euro que podamos invertir en este campo va a venir multiplicado, no sé, por 10, por 15, por 20. A principios de este siglo, a principios de los años 2000, hubo un economista de las Cruz, Richard Laya, que planteó un manifiesto en el Reino Unido diciendo y planteando que el mayor problema que tenía en esos momentos económicos el Reino Unido era el problema de la ansiedad y la depresión. Y que si no se hacía nada, eso va a tener unas consecuencias no solamente a nivel de sufrimiento de la persona, obviamente, y de su entorno, sino a nivel económico, ¿no? Por las bajas, todo el impacto que puede tener el efecto de la salud mental, que es impresionante. Y que se necesitaba invertir en hacer las intervenciones psicológicas, y digo psicológicas en este caso, porque como muy bien estaba comentando antes la compañera, por un lado son las más mandadas por la población, más que las farmacológicas, y por otro lado, para muchos de los problemas comunes, no estamos hablando en este caso del trastorno mental grave, su eficacia a medio, a corto y a largo plazo es, si no igual, en algunos casos superior a lo que es la eficacia de farmacológica, especialmente a medio y largo plazo. Por tanto, tenemos que instar a que los tratamientos psicológicos estén a disposición y de manera accesible a todas las personas que lo necesiten. Obviamente en eso, y como antes señalaba Tania, las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo en romper esa barrera de acceso. Pero necesitamos además una inversión a todos los niveles, en personal, en recursos. Yo siempre pongo a mis alumnos el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, cuando mi madre se quedó embarazada, nunca fue al ginecólogo y parió en casa. En estos momentos es algo que nos parece totalmente, vamos, tercermundista, ¿no? Quiero decir, en cuanto una mujer va al ginecólogo incluso cuando quiere quedarse embarazada, no antes, ¿no? Y tenemos totalmente asumido toda serie de cuidados dentro de muchos ámbitos de la salud, de la higiene dental, de la salud ginecológica, de muchísimos ámbitos de la salud. Y hemos mejorado de una manera impresionante
en las últimas décadas en lo que es la asistencia a la salud y las condiciones físicas. Eso es lo que estamos necesitando hacer ahora. Ese impulso que se dio durante muchos años en el campo de la salud física es el que se necesita dar en estos momentos en la salud mental. Sí, quería añadir una cosa un poco como complemento a lo que dice Rosa, que efectivamente al final también se trata de trabajar desde una perspectiva transversal, ¿no? La psicología no es algo que solo afecta a una persona que tiene en ese momento ansiedad, sino que el impacto psicológico está presente en muchas patologías, en muchas enfermedades. En oncología, bueno, pues podemos trabajar también no solamente el tratamiento de quimio o X con este paciente, sino también cómo su salud mental puede afectar a su tratamiento y a la evolución de su enfermedad, o pacientes que tienen obesidad, en donde, por ejemplo, la parte emocional también es importante. Es decir, considerarlo como un elemento que está presente en muchas de las patologías que se ven, ¿no?, en el día a día y de las situaciones. Es decir, Sabes que la salud es algo integral y algo holístico, no podemos parcializarlo. Cuando estamos tratando otra serie de problemas, sobre todo cuando tú estás señalando por enfermedades crónicas, pero te puedo decir, la parte del bienestar emocional y del afrontamiento de la enfermedad es fundamental y tiene un efecto incluso también en el propio tratamiento médico. Sí, pero en esa línea, Rosa, yo, por ejemplo, que he trabajado con Tania, ahora desde Ribera, hemos intentado impulsar un poco la parte de psicología y empezamos a hacer campañas para hablar un poco de qué es el bienestar emocional, ¿no? Claro. Incluso en las reuniones que teníamos de equipo, a veces es, bueno, ¿y qué es esto del bienestar emocional? Y yo creo que incluso a día de hoy nos cuesta entender, ¿no?, qué es esto de, pues sí, vamos al gimnasio para cuidarnos, pero ¿qué hacemos para cuidarnos por dentro, ¿no? Y yo creo que sí se necesita el hablar mucho más de estos conceptos, ¿no?, de la salud mental, pero también de conceptos como bienestar emocional. Y lo que decía Tania, ¿no?, nosotros desde el hospital sí que ha habido un cambio desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, ahora sí que participamos en más reuniones de equipos multidisciplinares, en la unidad del dolor, la unidad de daño cerebral, empezamos a hacer una unidad de obesidad y en todas esas unidades ya está presente el papel del psicólogo, ¿no? Y yo creo que es importante ir poco a poco, no solo trabajando en las consultas ambulatorias, sino dentro del hospital, el crear cada vez pues, equipos multidisciplinares donde se vea la importancia y el papel de la psicología. Es que lo que estás diciendo, Belén, es fundamental, quiero decir, hasta cuando se habla de salud mental se piensa en trastorno o enfermedad mental. Y no es solamente el trastorno de la enfermedad mental, ¿no? Que implica muchísimo más, ¿no? Implica también una parte que es fundamental y que está implicada en todo lo que es nuestro bienestar, ¿no? Entonces, eso también hay que atenderlo de alguna manera, ¿no? Obviamente tenemos que atender a las personas con trastorno mental y con trastorno mental grave, fundamentalmente, ¿no? Pero luego tenemos un trastorno mental común, que es el que afecta a la mayor parte de la población, y luego tenemos muchas otras condiciones donde los factores psicológicos pueden ayudarnos. Estabas hablando muy bien de obesidad, de enfermedades crónicas, de dolor, de manejo de dolor, de un montón de aspectos, ¿no?, en los que, como muy decía Tania, tienen que estar incluidas también todos esos aspectos. Es fundamental. Nosotros incluso en colaboración con Recursos Humanos de Ribera hemos propuesto un programa de EPIs emocionales, el cuidarnos para aprender a cuidar, dirigido a enfermeras y auxiliares. Y bueno, un poco lo estamos aún diseñando, pero sería terapias grupales cada 15 días, un poco para darles a los enfermeros, enfermeras y auxiliares pues herramientas un poquito de relajación, respiración, psicoeducación, porque vemos que es importante, ¿no?, el cuidar esta parte. No solo atender a los pacientes, sino también cuidar los profesionales sanitarios. Y yo concretamente recuerdo, cuando empezó a surgir todo el tema del COVID, la verdad es que tanto médicos como psicólogos estábamos un poquito de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con los pacientes, ¿no? Entonces, yo por lo menos, ¿no?, en mi caso, empecé a formarme y sobre todo online, ¿no?, a hacer formaciones, y recuerdo una charla de Pepe Navarro, que bueno, es un poco un referente en terapia sistémica, que decía: quizá la dificultad que tenemos los psicólogos ahora es, bueno, cuando nos vamos para casa, nosotros también tenemos miedo, ¿no? No solo es el paciente el que tiene miedo, el que tiene ansiedad, sino muchas veces nosotros también estamos sufriendo las consecuencias del COVID. Y creo que es importante también pararnos a reflexionar en esta parte. Sí, yo solo quería añadir un pequeño comentario con respecto a la inversión. Es verdad, tenemos que invertir en recursos humanos, tenemos que invertir en psicólogos, en psiquiatras,
enfermeros, personal de enfermería, trabajadores sociales, es fundamental. Pero veamos también otras experiencias. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde se ha incrementado de manera tremendamente significativa con el movimiento que tuvieron del IAPT, ¿no? el mejorando el acceso a los tratamientos psicológicos, tuvieron de manera muy importante llegar a la conclusión de que esa no podía ser la única vía, de que ese modelo de uno a uno, un psicólogo que atienda a una persona en su consulta, etcétera, es un modelo que tenemos que cambiar también de asistencia, a nivel de psicología y a nivel de psiquiatría, a nivel de todo lo que es el concepto de salud mental, igual que lo es de salud en general, ¿no? Y hay las tecnologías, entre otras muchas vías que podemos explorar, pero las tecnologías nos pueden ayudar y muchísimo a hacer la salud mental además sostenible, ¿no? Quiero decir, y coste efectiva. Pues De acuerdo. Yo quería solo añadir a lo que han estado comentando, que a nivel de los profesionales médicos sí que tenemos tenemos una encuesta y llamaba la atención que lo primero que habían echado de menos durante la pandemia, nosotros hemos visto morir a 121 compañeros, hemos estado la mayor parte de nosotros en primera línea, exigiendo un esfuerzo muy importante, y lo que hemos echado de menos son cómo enfrentarnos a la incertidumbre, cómo ser capaces de manejar el miedo al contagio, el duelo que ha habido en casi cada familia, y cómo manejarlo, y sobre todo cómo enfrentarnos a dilemas éticos. Y en este sentido, porque también los ha habido, y en este sentido hemos intentado, creemos que es muy importante la prevención, y la prevención también debe de estar en la propia estudio de grado, tanto del grado de enfermería como del grado de medicina, como del grado de psicología. Es decir, nosotros como profesionales sanitarios, y creo que los psicólogos también lo son, en ese aspecto pues necesitamos autocuidarnos, y eso podría empezar en los grados. Cuando nos dicen en ese momento, es una asignatura que lanzo el guante, porque creo que sería fundamental para nosotros mismos a la hora de tener recursos después de enfrentarnos a estos elementos. De hecho, a mí me parece muy curioso, ¿no? Yo muchas veces en sesión con algún paciente les digo, bueno, yo también he ido al psicólogo. Claro. La gente joven se queda así como un poco empatada, pero tú ¿por qué vas, no? Si tú ya tienes herramientas. Y ahondando un poquito más en las nuevas tecnologías que lo ofrecéis como una solución para que el acceso sea mayor, ¿qué beneficios creéis que puede tener para el paciente que tenga disponible todo el material de una terapia 24 horas y todos los días del año? Pacientes con problemas de salud mental, o como hemos visto, pacientes oncológicos o con obesidad. Pues un poco, como antes comentaba Tania, ¿no? En muchísimos casos, en muchísimos servicios hospitalarios, servicios médicos, esa para empezar no existe. Quiero decir, para empezar cualquier cosa que ofrezcas es frente a la nada, por lo tanto siempre va a ser obviamente una mejora, ¿no? Para empezar, podría ser una manera, como antes decía, ¿no? Muy coste efectiva de ofrecer de ayuda y de apoyo, que a veces son suficientes y a veces no, y se pueden complementar obviamente con otras ayudas, apoyos, con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, cuestiones de grupo, de muchas otras recursos que pueda haber, ¿no? Pero que fundamentalmente, para muchos casos, muchas veces es suficiente, porque muchas veces lo que la persona requiere es una información más o menos pautada, más o menos guiada, algunas estrategias o ejercicios o apoyos que le puedan ayudar y que le puedan seguir, y de manera totalmente autoguiada. Por ejemplo, antes estaban hablando Belén y Tania de la aplicación Serenmind, ¿no? Serenmind tiene dos maneras de aplicarse. La que en el piloto se planteó inicialmente, que es esta también era planteando para todo el tema oncológico, es de una manera autoguiada, ¿no? Es decir, le damos las herramientas a los pacientes para que ellos poco a poco, a su ritmo, de una manera completamente flexible, en función de sus necesidades y en función también de sus disponibilidades, vayan trabajando y planteando algunas cuestiones que se pueden trabajar en terapia. Pero también hay otra manera de hacerlo, y es mixto, ¿no? Es decir, es combinarlo con asistencia, además, psiquiátrica o psicológica, que va a servir de refuerzo, de apoyo, etcétera, ¿no? Es decir, es tener disponible siempre esa información al ritmo al que yo lo necesito, en el momento en el que yo lo necesito, ¿no? Creo que eso es fundamental.
Sí, justo es un poco en la misma línea. Al final el paciente tiene una sensación de mayor acompañamiento, ¿no? Aunque el psicólogo no esté siempre ahí las 24 horas, sabe que tiene herramientas con las que trabajar y sabe que al otro lado hay un equipo de médicos, un equipo profesional, un equipo sanitario que está viendo cómo está evolucionando, ¿no? Y yo creo que eso es clave y es un cambio, porque a día de hoy tenemos muchos datos para bueno, pues atender de forma más rápida a un paciente cuando lo necesita, en el momento que lo necesita. Y por otro lado, bueno, pues un poco en la línea de lo que comentábamos antes, el paciente es también el profesional sanitario, ¿no? Con lo cual nosotros en su momento, cuando el inicio de la pandemia, desarrollamos también un programa que se llama Nos Cuidamos, en donde bueno, pues dábamos una serie de herramientas, ya sea llamadas telefónicas, ya sea consulta individual con el psicólogo, ya sea ejercicios in situ en el hospital para trabajar, bueno, pues técnicas de relajación, mindfulness, etc. Y también una aplicación móvil. Entonces, un poco cada uno iba utilizando aquellas herramientas que consideraba más necesarias o más interesantes, y al final los datos lo que nos dicen es que mejoraba su percepción de calidad de vida y que se reducía el nivel de ansiedad y de sensación de estrés hasta 6 puntos. Es decir, teníamos un objetivo de reducir 1 o 2 puntos, dado que eran situaciones leves, moderadas, e incluso los resultados nos dieron bueno, pues mejores datos, ¿no? Así que bueno, sí que es interesante que las personas tengamos diferentes herramientas que podamos complementar y que estén guiadas por profesionales sanitarios. Para terminar, solemos hacer como un minuto de oro con todas las conclusiones que hemos sacado de este debate, y me gustaría que cada una de vosotras nos contase lo más importante o las conclusiones que ha sacado de ello. Empezamos por allí, Mercedes. Bueno, yo creo que se han hablado de cosas muy interesantes y ya simplemente el hecho de hablar de salud mental ya es importante y fundamental. Comentaba la compañera Belén, que seguía un poco en la línea Manuela, que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? El autocuidado de los profesionales sanitarios, que como decíais, porque al final muchas veces nuestros pacientes nos cuentan cosas que a su vez también nos están pasando a nosotros, ¿no? No son cosas ajenas, no son cosas que hayamos estudiado, que tengamos experiencia, sino que también las estamos pudiendo vivir, ¿no? Entonces, que nos podamos cuidar de la profesión sanitaria, que está siendo muy compleja. Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, de hecho, desarrollamos diferentes talleres y actividades orientadas a esta parte del autocuidado, desde el reciclaje, la formación, desde el tiempo libre, ocio, actividad física, todo eso que recomendamos siempre a nuestros pacientes. Y luego también hacer hincapié, la semana pasada, coincidiendo con el Día de la Prevención de la Depresión, el 20 de enero, elaboramos un dossier en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid que estamos elaborando materiales poniéndolos a disposición de la ciudadanía, ¿no? Como comentaba la compañera Manuela, el poder dar esas pautas, esas recomendaciones orientadas también a la prevención, ¿no? De qué recomendaciones o consejos serían adecuados para poder mejorar nuestra salud mental, que aprovecho para recomendarlo, está en nuestra página web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, disponible para todas las personas que lo puedan necesitar, para bueno, pues tener esos pequeños tips que son importantes para seguir cuidándonos, para poder cuidar también de los otros. Bueno, yo me gustaría poner la situación que realmente están viviendo los profesionales sanitarios a pesar de todas las herramientas que hay a su alcance. Yo creo que los profesionales sanitarios están educados para cuidar a los demás y le cuesta muchísimo autocuidarse ellos, a pesar de que estén en una situación vulnerable, y han de tomar conciencia de las limitaciones y de que tienen que pedir ayuda. Continuar en primera línea, cuando les preguntas, muchos de ellos te dicen que es que cuando termine todo esto pues ya acudirán, pero realmente están en una situación vulnerable trabajando en el momento actual. Animarlos a todos, a aquellos que realmente lo necesiten, pues a que acudan a cualquiera de los múltiples
lugares donde pueden ser atendidos, ¿no? Y digo porque el programa de atención integral del paciente enfermo lo tenemos, del médico enfermo lo tenemos, también tenemos un TAP para asistencia psicológica. Quiero decir que a cualquiera de los múltiples que se han ofrecido por aquí pueden acceder. Somos resilientes y creo que hemos sido más resilientes de lo que la población y de lo que los propios mandatarios preveían. Es decir, la medicina en general y los sanitarios todos hemos sido muy resilientes. Y estamos muy preocupados porque los datos internacionales que dicen que entre el 55 y el 60% del profesional sanitario van a padecer un estrés postraumático, tendremos que atenderlos. Tendremos que hacer que ese estrés postraumático no se cronifique y por lo tanto hace falta que haya dispositivos que estén preparados para realizarlo. Y creo que es imprescindible que el Sistema Nacional de Salud cuide de sus propios profesionales sanitarios. Y Tania, muy breve, yo creo que el ámbito de la salud mental tiene que ser visible y que bueno, el acceso a los recursos sanitarios en este sentido tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser accesible, cercano, personalizado y, si me lo permitís, sostenible. Rosa, por tu parte, ¿cuál es tu minuto de oro? Pues en un poco la línea, ¿no?, que estaba planteando también, ¿no? Yo creo que la salud mental es un derecho, forma parte fundamental de nuestra salud. No hay salud sin salud mental. Y en ese sentido, como derecho, tenemos que exigir también, ¿no?, el poder tener acceso a todas aquellas formas de tratamientos, ayudas, etcétera, que nos puedan ayudar a mantener nuestro bienestar psicológico, emocional, etcétera. Que eso además no solamente va a tener un efecto directo sobre nosotros, sino que va a tener un efecto muy importante y multiplicador sobre todo nuestro entorno. Que cada euro que invirtamos en salud mental será un euro que recibamos multiplicado por muchos en el futuro. Y que tenemos que explorar soluciones innovadoras, como por ejemplo las tecnológicas, para poder mejorar ese acceso y flexibilidad a esos recursos en salud mental. Y Belén, terminamos contigo. Yo quizá me quedaría con el concepto de la importancia de los EPIs emocionales y después de la necesidad de construir redes de profesionales como la que hemos construido hoy, en la tarde de hoy, para poder hablar de estos conceptos de bienestar, de salud mental y poder desde ahí dar una mayor visibilidad a todo esto. Pues hemos terminado el debate. Agradeceros que hayáis venido hasta aquí, a vosotras que os hayáis conectado y ha sido un placer y nos vemos